Ahí está el doctor César Pineda, a quien me da un gusto enorme recibir. Tenemos un par de historias juntas de juventud que no vamos a compartir con el público astillero. Conozco a César hace muchísimo tiempo, pero nos hemos reencontrado hace relativamente poco. César, voy a repetir un elogio que hago comúnmente. Te considero una de las voces que combinan dos virtudes, combinan lo que decía anteriormente, la complejización de los asuntos a través de tu trabajo académico, te dedicas a la investigación de la política, de la sociedad, pero además de que lo haces con una enorme conciencia ética y desde una postura realmente muy congruente con la justicia en todas sus dimensiones. Es un gusto tenerte aquí porque además tienes una tercera virtud que se combina, que es tu capacidad pedagógica. Bienvenido, querido César, y voy con la primera pregunta. ¿Cómo puedes hacer una evaluación política más que técnica al principio de lo que es este conjunto de reformas que están pasando ahora? Muchas, la judicial sí va a ser aprobada por este presidente, probablemente todas las que vengan después, aunque se hagan y se empiecen a legislar ahora, van a llevar ya la autorización de la presidenta en funciones a partir del 1 de octubre. Danos un panorama de cómo las ves en conjunto. Recordemos cuando se movieron las famosas reformas estructurales con un Peña Nieto siendo protagonista de la revista Times para salvar a México. Estas son verdaderamente en su conjunto, podemos concebirlas como reformas estructurales que además van a llevar a un cambio de régimen, César. Bueno, buenas tardes, gracias a Fede, por tus palabras y por la invitación a esta entrevista y, por supuesto, agradecer la escucha de toda la audiencia de Astillero. Muchísimas gracias por tus palabras tan generosas. Yo lo que evaluaría en conjunto es que el gobierno de López Obrador intenta hacer un freno a los excesos que cometió la clase política neoliberal en 30 años. Es decir, es un manotazo electoral de las clases populares, de las clases subalternas, que manda un mensaje de frenar hasta hacia dónde iba el país y en ese sentido darle un mandato popular frente al hartazgo, hay que decirlo, y también porque estamos en medio de la aprobación del Poder Judicial, es un manotazo de hartazgo y de una señal de un fin de la relación de los votantes de la población mexicana con el régimen de la alternancia o el régimen neoliberal, no solo al Ejecutivo, tampoco solo al sistema de partidos, también al sistema judicial, donde la gente ha dicho basta. En ese sentido, la forma de traducir ese ya basta electoral y ciudadano de 2018 por el obradorismo, pues es a veces muy contradictorio. En algunos casos, y en medio de la reforma al Poder Judicial, me parece entender, y así lo han dicho muchos críticos y especialistas en relación a la estructura formal de justicia, entre ellos también el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, que esta no pareciera una reforma esencialmente dirigida a mejorar la justicia, aunque así se ha planteado un poco discursiva y narrativamente desde la Cuarta Transformación, sino, a mi parecer, mi interpretación es que se repite un esquema de gobernabilidad del propio López Obrador, que es muy hábil para desplazar y yo diría expulsar del aparato de Estado a todos los grupos de poder enquistados, sea en pequeñas instituciones educativas, sea en la Universidad Nacional Autónoma de México, sea en el Poder Judicial. Es decir, una especie de revolución política donde las estructuras del Estado han sido copadas, y esto es cierto, en esto la Cuarta Transformación y el propio presidente López Obrador tiene mucha razón, por grupos de interés, grupos que están capturados por los intereses que se han creado alrededor del neoliberalismo y que tienen un poder importante por estar en esos puestos, en esas zonas, en esos aparatos del Estado. Y lo que ha hecho López Obrador, generalmente de manera muy hábil, aunque con resultados disímbolos, es tratar de debilitarlos políticamente y de expulsarlos, sea con la amenaza de reformas, sea con las reformas mismas, o a través de la presión política. En ese sentido, me parece que hay que comprender la reforma al Poder Judicial más como un intento de renovación o sustitución radical
de una forma también que ha hecho en el sentido de cambios muy abruptos, muy drásticos, generalmente con poca planificación, pero que no se preocupa por esos resultados, que han sido, por ejemplo, el hachazo a los organismos autónomos, el cambio y el abandono del seguro popular de la noche a la mañana y esta renovación de los ministros en ese sentido. Esto es por un lado, es decir, reformas que buscan expulsar del aparato de Estado a ciertos grupos del poder enquistado, y por el otro tenemos reformas estructurales que tratan de frenar, digamos, el proceso de privatización, especialmente en el área de energía, de soberanía, la reforma eléctrica, que son de alguna manera el sustento material para un Estado más o menos soberano. En esto también, en materia energética y en materia de reforma eléctrica, el López Obrador ha tenido razón. Hay que decir, y esto es lo que es preocupante, y como para responder este primer saque de preguntas, decir que este empuje, por un lado, político, parece un consenso también dentro de los seguidores de la Cuarta Transformación y de quienes tenemos una posición crítica, porque en efecto los grupos de poder han llegado demasiado lejos en la forma en que conducían el aparato de Estado y la forma de gobernabilidad de México. También ha sido correcto el apoyo que se tiene en materia, por ejemplo, de soberanía energética y en relación a las privatizaciones. Es un relativo freno a ese proceso de entregar las joyas de la corona mexicana, que son, por supuesto, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, lo que queda a la duda es este proceso de renovación, en el caso de las reformas más o los cambios que empujan más a la renovación del aparato político y de sus agentes, de los funcionarios y de la clase política que estaba en el Estado. Queda la duda de si esta renovación será efectivamente un momento, como lo llama su propio partido, de regeneración del Estado, o puede ser la apertura también para la concentración y centralización del poder. Ahí yo diría que estamos por verlo. Muy bien, sí, estamos por ver. Evidentemente estamos todavía mucho en el terreno especulativo, un terreno especulativo que está dominado también por una pugna política hasta cultural muy evidente, ¿no? Entre obradorismo, antiobradorismo, que algunas veces termina, a mi modo de ver, César, no sé qué piensas tú al respecto, secuestrando temas que están más allá de esa dicotomía o de ese antagonismo, temas que deberían ser tratados con un nivel de profundidad que exige los problemas que tenemos que enfrentar como sociedad. Por supuesto que hay todo un sector que considera que el obradorismo es el camino para la solución de esos problemas, y hay también voces que piensan que, aunque esto pudiera ser así, es necesario que todas estas leyes tengan una serie de arreglos también con la realidad, que estén basadas en diagnósticos de la realidad, que permitan que su eficacia sea la mayor posible. No sé qué pienses un poquito de esto que yo acabo de comentar, pero si quieres también puedes ir desgranando. El tiempo va a ser terrible, porque nos quedan 10 minutos, pero desgranando un poquito, al menos 3 de ellas, o si quieres, concéntrate por lo menos en una de ellas, que es la reforma a los derechos de los pueblos indígenas. ¿Qué ocurre allí? ¿Qué está cumpliendo o dejando de cumplir este gobierno de izquierda de la 4T con respecto a las demandas tan históricas, legítimas, tan tristemente o cruelmente o postergadas de nuestros pueblos indígenas y también de los afro-mexicanos? Sí, tú hablas también sobre todo de este último paquete de reformas que incluye efectivamente la reforma a los derechos y cultura indígenas, que hay que decir y recordarle a la audiencia que la demanda de una renovación de la relación del Estado con los pueblos indígenas es el centro que dio al movimiento indígena su corazón durante los años 90 y hasta la llegada del Ejército Zapatista de Liberación Nacional al Congreso de la Unión en el año 2001. Esto emanó de un enorme proceso de discusión de los pueblos indígenas con múltiples asesores, con múltiples organizaciones, con múltiples especialistas, que terminó en el proceso de diálogo que tenía el STLN con el gobierno federal y que fue incumplido en los llamados Acuerdos de San Andrés. Los Acuerdos de San Andrés son, por decir así, la agenda mínima que tenía que respetar el gobierno de Zedillo, que por cierto hoy se le presenta como demócrata, pero se olvida precisamente la parte de exclusión y de incumplimiento con los pueblos indígenas
que desde entonces hasta ahora no había habido un proceso de respuesta sobre qué pasaba con la relación del Estado con los pueblos indígenas. Por eso decimos que la transición a la democracia no solo fue insuficiente, sino que fue una transición a la democracia partidocrática que se centró en la distribución o redistribución del poder entre partidos y olvidó, excluyó y expulsó de la transición a los pueblos indígenas, primero con el incumplimiento de los acuerdos de San Andrés por el gobierno de Ernesto Zedillo en el 96 y luego con la reforma que se dio en 2001, que no solo era incompleta, sino que no tenía nada que ver con la demanda de autonomías, un régimen de autonomías que fue sumamente discutido y que es uno de los modelos más importantes de agenda y demandas de los pueblos indígenas en todo el continente. En ese sentido, ahora, en este sexenio, el gobierno de López Obrador, a través de su instancia de los pueblos indígenas, ha convocado a una serie de discusiones sobre precisamente los derechos y culturas indígenas, ya que el propio López Obrador había prometido cumplir los acuerdos de San Andrés, es decir, darle continuidad a esa demanda donde se había quedado. Sin embargo, es un poco preocupante, así lo han dicho también algunas organizaciones y agrupaciones, redes indígenas nuevas como Aldea, la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía, Aldea, que agrupa muchísimas comunidades y pueblos de todo el país, donde esta reforma parece insuficiente porque si bien se concentra en el cambio y la reforma en relación al reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho y a las comunidades indígenas como sujetos de derecho, deja afuera, al menos hasta donde estaba así presentada en el paquete inicial de López Obrador, el derecho al territorio. No hay autonomía sin territorio. Esta discusión se dio mucho, insisto, en los 90s, donde los regímenes de autonomía significa, como parte del Estado mexicano, que los pueblos indígenas no solo tienen posibilidad del autogobierno, que es hacia donde se dirige esta reforma, que es positivo, pero no solo es insuficiente, sino contradictorio no reconocer el derecho al territorio, que es la base material, la base ecosistémica, la base también cultural, cosmogónica de los propios pueblos indígenas para su renovación, para su reproducción como pueblos. En ese sentido, es una mala señal que en general es lo que ha sucedido con el gobierno de López Obrador, que tenemos esta serie de avances contradictorios. Por supuesto, es un avance que se le reconozca y que se reabra la discusión sobre los derechos indígenas, pero es incluso un retroceso, porque esto ya estaba pactado y acordado en la agenda de San Andrés, el derecho al territorio. Esto pareciera responder, lamentablemente, a los intereses que tienen las grandes corporaciones y los grandes capitales por seguir extrayendo recursos de los territorios y que, por supuesto, pues los pueblos indígenas, al ejercer su derecho al territorio, se convertirían en un obstáculo, para decirlo claramente, para los grandes capitales. Por supuesto, hay una gran oposición y numerosos intereses sobre los territorios, especialmente aquellos pues, que pueden ser explotados por el capital extractivo y por diversos proyectos de infraestructura que son las jugosas ganancias de las corporaciones. Entonces, es siempre, como en muchos otros temas, este elemento contradictorio de la Cuarta Transformación que parece reconocer derechos indígenas y sociales, pero a la vez cuidar su relación con los grandes capitales. Sí, vaya, es una discusión de lo más importante, cómo nuestros gobiernos nominalmente de izquierda planean su propia supervivencia teniendo en cuenta que tienen que dialogar o convivir o ser levemente sometidos, por usar una frase leve, a ciertos intereses de los grandes capitales, y allí en este punto que tú muy bien desglosas de la reforma sobre los derechos indígenas, estaría escondida o no tan escondida, gracias a análisis como el tuyo, esa vieja pugna o esa pugna tan fundamental en el día de hoy entre los intereses de las grandes corporaciones extranjeras o nacionales contra el derecho de los pueblos a vivir su cultura como ellos deseen vivirla. Bueno, se nos acaba el tiempo. Quisiera darle un matiz a la última pregunta, si me lo permites, César. Se han notado muchas narrativas justificatorias de por qué determinadas maniobras, como para ejemplificar la maniobra Yunes, es necesaria. Hemos visto a varias voces que apoyan a la 4T, con una argumentación bastante sólida también. La de Sabina Berman me parece interesante, atendible, la de Vanessa Romero también. Son argumentaciones que ponen el elemento de lo pragmático como un elemento inevitable para enfrentarse a lo que es la transformación real
política con los elementos y la relación de fuerzas que tenemos en este momento o en cualquier momento dado. Pero a mí me gustaría preguntarte, porque este es un tema que se parece al de las reformas, pero tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con el balance entre lo que sería el pragmatismo y ciertos ideales que también le dan sentido político a los movimientos de izquierda. ¿Dónde estaría? ¿Hay un límite? ¿Dónde la curva o esa pendiente resbaladiza de la justificación de lo pragmático pierde ya del todo pie y entonces lo pragmático se convierte en un déficit político, incluso, querido César? Sí, yo diría que hay una confusión en que no se entiende la crítica solo como una crítica ética o moral al tipo de personajes con el que están haciendo alianzas, muchas veces Morena, y muchas veces la inclusión en los gabinetes de personajes que no solo vienen de la derecha, son abiertamente de derechas, o tienen agendas programáticas cuestionables. Hay un primer problema y es en el tema que tú muy bien preguntas de hasta dónde, que debería ser un tipo de discusión pública y partidaria de esa fuerza política, es decir, hasta dónde se puede llegar con alianzas programáticas y debería estar regulado. Y esta discusión, vemos a muchos integrantes de Morena, la propia Citlali Hernández se deslindaba, por ejemplo, en el caso Mayer. Hemos visto también discusiones sobre cómo algunas secciones de Morena se hacen a un lado o critican la abierta postulación de expriistas y expanistas a las gubernaturas o algunos casos de legisladores o senadores. Entonces, no pareciera que haya un control democrático, es decir, una discusión pública y transparente que permita precisamente regularlo y tener espacios colectivos y democratizantes que no den pie, por supuesto, a este tipo de decisiones que parecen no solo pragmáticas, sino también discrecionales y, por supuesto, que también son de las élites de ese partido. Una crítica que a veces viene también de las propias bases de Morena, no de quienes somos externos a esa fuerza política. Por un lado, creo que necesita regulación y discusión programática, es decir, no solo quién decide, y bajo qué condiciones se decide, sino programáticamente cuáles son los acuerdos y los compromisos básicos cuando se hace una alianza con este tipo de personajes, que ellos también se comprometen a respetar, cuál es la agenda mínima para hacer esa alianza, que puede ser muy, digamos, muy general, pero también bajo puntos de acuerdo particular. Esto por un lado. Ahí no ha habido una discusión muy clara. Pero por el otro, si planteamos lo que había yo mencionado de que sí pareciera que hay un intento desde la Cuarta Transformación de a veces de una renovación radical de sustitución de la clase política del viejo régimen, no solo es cuestionable otra vez ética o políticamente que se quiera hacer una renovación del Estado con muchas de las figuras que que pusieron incluso en crisis al propio viejo régimen, al régimen neoliberal o al régimen de la alternancia, sustituyéndolo con alianzas y con personajes de este tipo. Si bien siempre cualquier fuerza política tiene que hacer alianzas y tiene que pactar para poder hacer mayorías y cambios, la pregunta es si la renovación y la sustitución de la vieja clase política y del viejo régimen se puede hacer con personajes íntimamente ligados a ese viejo régimen. Entonces, cuando se plantea, desde mi punto de vista, correctamente la crítica al régimen de Zedillo, pues es un poco contradictorio llevar personajes ligados directamente a Ernesto Zedillo al gobierno e incluso hasta el gabinete, como fue el caso de Esteban Moctezuma. Cuando se critica tan radicalmente al poder económico y se mencionan los intereses neoliberales, pues es totalmente contradictorio poner en el gabinete a gentes como Víctor Villalobos o Torruco, que vienen del área empresarial y que pues si pones a empresarios en las secretarías, pues tendrán una visión mercantilista empresarial que no respeta ni los derechos sociales ni los derechos ambientales. Es lógico, si pones gente de derecha en puestos de funcionamiento público, vas a tener políticas de derecha. Entonces, en ese sentido, me parece que la crítica, no más allá de Yunes, que es como solo una raya más al tigre, no trata de ubicar una política que es la que está siendo cada vez más cuestionable. Al tener una enorme mayoría, cada vez uno se va preguntando hasta dónde puede llegar la Cuarta Transformación en este tipo de alianzas que han implicado, insisto, por ejemplo, nominar a Clara Luz en el caso de Nuevo León, alguien que tenía relaciones con y que fue vinculada a una secta de tráfico de
mujeres. En el caso de Guadiana, que se defendía muchísimo porque era muy leal al obradorismo, era un empresario carbonífero totalmente opuesto a un programa de defensa del medio ambiente y, por supuesto, de los derechos de los trabajadores. Se nominó a Lili Telles, a Germán Martínez, a Rutilio Escandón, que ha gobernado de manera terrible, como vemos en Chiapas. Entonces, las consecuencias que tiene la nominación y la elección de personas y las alianzas con este tipo de personajes, bueno, las sufre al final la gente. Y además cuestiona que al nominar a estas personas haya claridad de si estas personas van a seguir una agenda programática ya no de izquierda, por supuesto, no de izquierda radical, sino efectivamente una agenda progresista que esté conectada con, digamos, el continente de horizonte de transformación que ha hecho la 4T y que respete un poco más o menos esas condiciones. Entonces, me parece que es efectivamente muy contradictorio, pero pues en algunos casos ha funcionado y en la mayoría de estos casos no solo ha significado traiciones, sino verdaderas políticas que no corresponden no solo a la cuarta transformación, sino a un mínimo gobierno más o menos civilista y progresista, ¿no? Entonces, creo que esa es la gran discusión, cómo sustituir a la clase política sin recurrir a sus peores o a algunos de sus peores también personajes. Tremendo, César, muy, muy buen análisis que nos ayuda a serenar ciertos ímpetus identitarios, pienso yo, y no sustituir nunca la argumentación a la hora de pensar la política, nuestra realidad como individuos sociales que somos. Te agradezco muchísimo esta participación. Seguiría, por supuesto, igual que con Daira, nuestra invitada pasada, conversando muy a fondo. Siempre es muy importante que podamos tener la opinión de los que se dedican con profundidad a los temas. Por el momento tengo lamentablemente que despedir esta entrevista, querido César. Por supuesto, si quieres agregar algo, te mando un fuerte abrazo y espero coincidir pronto en algún otro espacio. No, muchísimas gracias por la invitación y seguro que tendremos más espacios para discutir estructuralmente lo que significa la cuarta transformación. Creo que se necesita una mirada, efectivamente, como tú dices, pues no hay miradas neutrales, no hay miradas totalmente sin compromiso político, pero que sí problematicen y complejicen lo que está sucediendo en el país, que es verdaderamente pues innovador y que necesita nuevas formas de comprensión de lo político, nuevas formas de comprensión de las izquierdas y abrir el debate. Cualquier izquierda democrática abrirá siempre el debate sobre el rumbo de la transformación con los militantes fuera de la militancia, dentro y fuera de Morena, y por supuesto estará abierto a la crítica para poder orientar el rumbo que es indispensable en un momento en que el capital es cada vez más fuerte, el fascismo asciende en buenas partes del mundo y donde la complejidad y poder del gran capital es determinante, ¿no? Y creo que en ese sentido, muchas gracias por la invitación y por supuesto dispuesto a cualquier discusión que vaya en ese sentido. Gracias a ti, estimado César. Pasamos a nuestra siguiente entrevista.